Los domingos latinoamericanos olían diferente hace 50 años. Eran aromas que despertaban a la familia completa desde temprano. Comidas que tomaban todo el día a preparar. Recetas que las abuelas jamás escribieron porque las guardaban en la memoria y en las manos. Platos que reunían a 3 generaciones alrededor de mesas que hoy están vacías. Hoy te voy a contar de 12 comidas dominicales que desaparecieron de nuestros hogares. Algunas porque requerían un día completo de trabajo, otras porque los ingredientes ya no existen, y varias porque nadie se tomó el tiempo de aprenderlas antes de que murieran con la última persona que las sabía hacer. Porque estos platos eran mucho más que alimento, eran rituales familiares completos, eran domingos enteros dedicados a la cocina, eran conocimiento ancestral que se evapora mientras pedimos delivery y calentamos comida procesada sin entender qué estamos perdiendo en el camino. Número 12. El estofado de lengua a la vinagreta. El plato que nadie quiere recordar. La lengua de res era plato dominical en casi toda Latinoamérica, que hoy causa asco solo mencionarlo. Primero hervías la lengua completa durante 3 horas, hasta que la piel exterior se desprendía fácilmente. Entonces la pelabas como si fuera fruta gigante. Era momento que los niños miraban con fascinación y horror mezclados. Después la cortabas en rodajas gruesas. Las cocinabas en salsa de tomate con aceitunas, alcaparras, pasas, vino blanco. Era combinación agridulce que caracterizaba a la cocina criolla de toda la región. La lengua tenía textura única, suave, pero firme. Nada que ver con otras carnes. Algunos la adoraban, otros la odiaban visceralmente. Era plato que dividía familias entre fanáticos y detractores. También era económica. La lengua costaba menos que cualquier otro corte. Era forma de servir carne a familia grande sin gastar fortuna. Era sabiduría de épocas donde desperdiciar no era opción. Se servía con arroz blanco, papas hervidas, ensalada simple. Era comida que llenaba y que rendía para que sobrara y comer recalentado el lunes. Desapareció porque las nuevas generaciones la rechazan. La idea de comer lengua les parece repugnante, aunque sea exactamente la misma proteína que cualquier otra parte del animal. Número 11. Los niños envueltos colombianos. 5 horas de paciencia pura. Los niños envueltos eran obra maestra dominical que requería paciencia que ya no existe. Eran hojas de repollo rellenas con carne molida, arroz, verduras picadas. Cada hoja enrollada individualmente, amarrada con hilo de cocina, como regalitos verdes que después servías durante horas. Primero ablandabas las hojas de repollo hirviéndolas brevemente. Después preparabas el relleno, carne, arroz, zanahoria, arveja, cebolla, ajo, comino, todo mezclado con huevo que actuaba como pegamento. Después venía el trabajo tedioso, poner cucharada de relleno en cada hoja, enrollarla cuidadosamente sin que se rompiera, amarrarla con hilo, repetir 30 veces porque hacías cantidad para todos. Los colocabas en olla grande cubriendo el fondo con hojas de repollo sobrantes para que no se pegaran. Añadías caldo, hogao, y dejabas hervir a fuego lento durante 3 horas mínimo. El aroma llenaba toda la casa. Era anuncio olfativo de que era domingo especial, que alguien había dedicado la mañana completa a cocinar con amor. Se servían en plato hondo con el caldo. Quitabas el hilo cuidadosamente, los abrías y comías con cuchara. Era comida que no podías apurar, que exigía que te sentaras y comieras despacio. Tu abuela hacía niños envueltos. Número 10. El cocido madrileño completo. 3 vuelcos que ya nadie da. El cocido madrileño auténtico era ritual de 3 actos que dominaba el domingo completo. Primero servías la sopa, caldo donde había hervido todo, con fideos finos. Era entrada caliente que preparaba el estómago. Después venían los garbanzos con las verduras, papa, zanahoria, repollo, col. Todo lo que había dado sabor al caldo era segundo acto sustancioso. Finalmente las carnes, morcillo, tocino, chorizo, morcilla, gallina, cada una cortada y presentada en fuente. Era desfile de proteínas que coronaba el festín, pero la preparación comenzaba el día anterior. Los garbanzos en remojo toda la noche, las carnes compradas frescas el sábado en mercado. Era planificación que no permitía improvisación. El domingo ponías todo en olla enorme,
las carnes primero, los huesos con tuétano. Dejabas hervir horas hasta que el caldo se volvía dorado y espeso. Después añadías garbanzos y verduras en momentos precisos. También hacías las pelotas, carne picada, pan rallado, huevo, ajo, perejil, las freías y las añadías al cocido al final. Eran bocados que los niños peleaban por comer. Se comía en silencio religioso. Primero la sopa, después los garbanzos, finalmente las carnes. Era orden sagrado que no se alteraba. Era liturgia culinaria que todos respetaban. Desapareció porque alimenta a 10 personas mínimo. Porque las familias ya no son tan grandes. Porque requiere olla gigante que nadie tiene. Porque 3 vuelcos son complicación que el mundo moderno rechaza. Número 9. El pipián rojo mexicano desde cero. Moler en metate durante horas. El pipián rojo auténtico requería moler semillas en metate durante horas hasta que te dolieran los brazos. No era el pipián de licuadora que algunos hacen hoy. Era el tradicional donde tostabas pepita de calabaza, ajonjolí, chiles secos, jitomate, y después molías todo en metate de piedra volcánica. El molido tomaba 2 horas fácil. Movimiento circular constante, presión correcta, ritmo que solo la experiencia enseñaba. No podías apurarlo, tenías que respetar el tiempo que la piedra necesitaba. También tostabas cada ingrediente por separado. Los chiles hasta que soltaran aroma pero sin quemarlos. Las semillas hasta que crujieran. El jitomate hasta que la piel se ampollara. Era secuencia precisa que no permitía errores. La salsa resultante era espesa, terrosa, con textura granulosa que la licuadora nunca logra. Era sabor profundo que venía del trabajo manual, del tiempo invertido, del sudor que caía mientras molías. Se servía sobre pollo o sobre cerdo, bañándolo completamente, con arroz blanco al lado, tortillas recién hechas. Era comida que te llenaba el alma tanto como el estómago. El pipián era plato de celebración, para bautizos, para bodas, para domingos muy especiales. No lo hacías cada semana, lo reservabas para momentos que merecían ese esfuerzo. Número 8. La ropa vieja cubana tradicional. Desmenuzar carne con paciencia. La ropa vieja cubana auténtica era plato que requería desmenuzar carne hebra por hebra con las manos. Hervías falda de res durante 3 horas hasta que estuviera tan suave que se deshiciera sola. Entonces la dejabas enfriar, y comenzabas el trabajo meditativo de separarla en hebras finísimas. No podías usar tenedor. Tenía que ser con las manos, sintiendo cada fibra, separándolas con cuidado. Era trabajo de 1 hora que no podías delegar, que hacías sola en la cocina mientras la casa se llenaba de voces. Después preparabas el sofrito, cebolla, pimiento, ajo, tomate, vino seco, cocinado lentamente hasta que se volviera salsa espesa. Añadías la carne deshebrada. Dejabas que se impregnara de sabores durante otra hora. El resultado era plato donde no distinguías un pedazo de carne de otro. Era textura uniforme, sabor que penetraba cada fibra. Era transformación total de ingrediente humilde en manjar. Se servía con arroz blanco, frijoles negros, plátanos maduros fritos, ensalada de aguacate. Era combinación que definía el domingo cubano, que hacía que aunque estuvieras lejos de la isla, por un momento volvieras. Número 7. El locro argentino completo. Plato patrio que se perdió. El locro argentino tradicional era mucho más que el que sirven el 25 de mayo para turistas. Comenzaba remojando maíz blanco pozolero desde el día anterior, ese maíz grande que ya casi no se consigue, que requiere horas de cocción para ablandarse. Después añadías 3 tipos de carne: osobuco, pecho, costilla de cerdo, cada una aportando sabor diferente, cada una requiriendo tiempo diferente de cocción. También llevaba mondongo, chorizo colorado, panceta, porotos, zapallo. Era construcción de sabores que se iban sumando, que se complementaban, que creaban algo mayor que la suma de partes. La cocción tomaba 6 horas mínimo, a fuego muy bajo, removiendo ocasionalmente, añadiendo agua cuando se consumía. Era vigilancia constante que no permitías que se quemara. El quimeo era sagrado: ají molido, pimentón, cebolla de verdeo, grasa de cerdo, cocinado hasta que se volviera pasta roja y aromática. Se servía en bolsito aparte. Cada quien ponía cuanto quisiera.
El locro verdadero era espeso. Debía sostenerse en la cuchara. Si era aguado, estaba mal hecho. Era textura que solo horas de cocción lenta lograban. ¿Probaste alguna vez locro auténtico hecho por tu abuela? Número 6. El mole poblano desde 0 hasta 3 días de preparación sagrada. El mole poblano auténtico mexicano era proyecto de 3 días que requería 30 ingredientes diferentes. El primer día tostabas y molías los chiles. 5 tipos diferentes, cada uno tostado al punto exacto. Mulato, pasilla, ancho, chipotle, cada uno aportando capa de sabor diferente. También tostabas las especias, canela, clavo, pimienta, anís, en comal sin aceite hasta que soltaran aceites aromáticos y las molías en molcajete, no en licuadora. Porque el sabor era diferente. El segundo día preparabas la fruta, plátano macho, pasas, almendras, nueces, ajonjolí, todo tostado, todo molido, todo convertido en pasta oscura y espesa. El tercer día freías la pasta en manteca durante horas, removiendo constantemente para que no se quemara, hasta que la grasa se separara, hasta que el aroma llenara no solo la casa sino la cuadra completa. Finalmente añadías el chocolate, tablilla de chocolate de metate, amargo, sin azúcar, que se derretía integrándose con todo, que convertía la pasta en mole, se servía sobre guajolote o sobre pollo, bañándolo completamente con esa salsa oscura que había tomado 3 días hacer, con arroz, frijoles, tortillas calientes. El mole poblano de 3 días desapareció porque nadie tiene ese tiempo. Porque puedes comprar pasta de mole en el mercado y hacerlo en 2 horas, porque aunque sepas que no es lo mismo, la conveniencia gana. Número 5. Las empanadas de vigilia argentinas, Cuaresma que ya no se respeta. Las empanadas de vigilia eran tradición de Cuaresma que desapareció cuando dejamos de respetar los viernes sin carne. Eran empanadas de pescado, de atún, de humita, de acelga, cualquier cosa menos carne roja que la iglesia prohibía los viernes santos. Era obediencia religiosa expresada en comida. La masa se hacía con grasa de cerdo, harina, agua, sal, amasada hasta conseguir textura perfecta. Ni muy dura ni muy suave, que se estirara sin romperse, que al freírse quedara crujiente. El relleno de pescado llevaba atún, cebolla, morrón, huevo duro, aceitunas, pasas de uva. Era combinación agridulce característica de la cocina criolla argentina. También se hacían de humita, choclo rallado, cebolla, queso, albahaca. Eran dulces, se servían como postre. Era versatilidad que las hacía perfectas para día de vigilia. Se freían en grasa hirviendo, hasta quedar doradas, crujientes. Se escurrían sobre papel y se comían calientes, mientras la familia esperaba la misa de la tarde. Desaparecieron cuando la práctica religiosa colapsó, cuando los viernes dejaron de significar abstinencia, cuando la gente empezó a comer carne cualquier día sin pensarlo. También porque freír empanadas es trabajo peligroso que muchos evitan. Porque el horno es más fácil aunque el resultado sea diferente. Porque la tradición se rompió y nadie la extraña realmente. Número 4. El ajiaco santafereño completo. 3 tipos de papa y todo el día. El ajiaco bogotano auténtico colombiano requería 3 tipos diferentes de papa y pollo criollo de verdad. Papa criolla, papa sabanera, papa pastusa. Cada una aportaba textura diferente. La criolla se deshacía espesando el caldo, la sabanera se mantenía en trozos, la pastusa quedaba en punto medio. El pollo no era de granja industrial, era gallina criolla que había vivido libre, que tenía carne amarilla y firme, que daba sabor que el pollo moderno no tiene, que requería 2 horas de cocción para ablandarse. También llevaba mazorca, guascas, alcaparras, crema de leche. Era construcción de sabores y texturas que se complementaban perfectamente. Las guascas eran hierba que crecía silvestre, que le daba sabor único imposible de replicar con otra cosa, que hoy es difícil de conseguir incluso en Colombia, que algunos intentan reemplazar sin éxito. Se servía hirviendo, con aguacate, alcaparras, crema, arroz blanco. Cada quien armaba su plato a su gusto. Era interacción que hacía cada plato único,
El ajiaco dominical desapareció porque conseguir los 3 tipos de papa es difícil. Porque la gallina criolla casi no existe. Porque las guascas desaparecieron de los mercados urbanos. Número 3. La fabada asturiana auténtica. Remojo de 2 días y paciencia infinita. La fabada asturiana real española comenzaba 2 días antes cuando ponías las faves en remojo. Las faves de la granja son alubias específicas, grandes, mantecosas, que solo crecen en Asturias, que requieren remojo prolongado porque son tan grandes que tardan en hidratarse. El segundo día cambiabas el agua, añadías agua fresca, dejabas otras 12 horas. Era proceso que no podías apurar sin arruinar el resultado final. El domingo comenzabas la cocción verdadera. Las faves con agua nueva, con pango asturiano, chorizo, morcilla, lacón, tocino, cada uno aportando grasa y sabor. La cocción era arte delicado. Fuego muy bajo. Nunca hervir fuerte porque las faves se rompían. Añadir agua fría de vez en cuando para asustarlas. Era técnica transmitida de generación en generación. También había secreto del azafrán. Unas hebras que añadías al final, que daban color dorado, que elevaban todo a otro nivel. La fabada estaba lista cuando las faves estaban mantecosas, cuando el caldo era espeso, cuando la grasa flotaba dorada en la superficie. Era momento que solo la experiencia reconocía. Se servía en platos hondos de barro, caliente, con sidra natural, pan de hogaza. Era comida que te dejaba satisfecho por días. ¿Tu familia española hacía fabada auténtica? Número 2. El pabellón criollo venezolano completo. 4 preparaciones simultáneas. El pabellón criollo venezolano auténtico requería preparar 4 cosas diferentes simultáneamente. La carne mechada comenzaba temprano. Falda hervida durante horas, deshebrada a mano, guisada con sofrito de tomate y cebolla hasta que cada hebra estuviera impregnada. Los frijoles negros se habían remojado desde la noche anterior. Los cocinabas con ajo, cebolla, pimentón, hasta que estuvieran cremosos, hasta que el caldo fuera espeso y oscuro. El arroz blanco tenía que quedar suelto, graneado, cada grano separado. Era técnica que requería práctica, que muchos fallaban dejándolo pastoso. Los tajadas de plátano maduro se freían justo antes de servir. Doradas, caramelizadas, crujientes por fuera y suaves por dentro. Finalmente el huevo frito, con aceite muy caliente, bañándolo para que se cocinara parejo, con yema líquida. Era corona que completaba el plato. El montaje era arte. Arroz como base, frijoles negros a un lado, carne mechada al otro, tajadas atravesadas, huevo encima. Era bandera venezolana comestible. Era orgullo nacional en plato. Número 1. La cazuela de ave chilena. El plato nacional que se perdió, y el plato más importante que desapareció. La cazuela de ave chilena auténtica. No era sopa simple. Era caldo sustancioso con presa grande de gallina, papa, zapallo, choclo, arroz, verduras. Era comida completa en plato hondo que alimentaba cuerpo y alma. La gallina era criolla. Había vivido libre picoteando en el patio. Tenía carne amarilla, firme, sabrosa. Requería 2 horas de cocción para ablandarse. Daba caldo dorado que era base de todo. Las verduras se añadían en secuencia precisa. Primero el zapallo que necesitaba más tiempo, después la papa, el choclo, las arvejas. Era timing que solo la experiencia enseñaba. También llevaba un chorro de ají color. Merken, cilantro picado, que daban sabor característico, que la hacían inconfundiblemente chilena. Se servía en platos hondos de greda, la presa de gallina en medio, las verduras alrededor, el caldo cubriendo todo. Se comía con cuchara, con las manos tomando la presa. Sin modales. Era comida honesta. La cazuela era domingo chileno. Era tradición que unía país, desde Arica hasta Punta Arenas, cada familia con su versión, pero todas reconociblemente cazuela. Estos 12 platos dominicales no eran solo comida, eran identidad latinoamericana cocinada. Desaparecieron porque el mundo se aceleró demasiado, porque las familias se dispersaron, porque los ingredientes cambiaron o desaparecieron, porque nadie tuvo tiempo de aprender antes de que la última persona que lo sabía hacer muriera. Y aunque algunos intentamos recrearlo siguiendo recetas escritas,
nunca salen igual, porque las recetas no capturan el conocimiento que vivía en las manos, el timing que era instinto, los secretos que eran obvios y por eso nunca se mencionaban. Si tu abuela o tu madre todavía cocina alguno de estos platos, aprende ahora. Grábala mientras cocina. Pregúntale los secretos, porque cuando se vaya, esos conocimientos se irán con ella. Y por más que busques la receta en internet, nunca será lo mismo. ¿Cuál de estos platos hacía tu familia? ¿Has intentado recrear alguno? ¿Qué otro plato dominical crees que está desapareciendo? Esto fue Mundo Retro, donde el pasado sigue vivo.